Hace casi 25 años, en noviembre de 1979, un avión Super Caravelle de la compañía española TAE, que volaba de Salzburgo a Las Palmas de Gran Canaria, tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Manises, en Valencia. ¿Pero por qué el piloto solicitó el aterrizaje? Lo solicitó por una razón muy simple. Mientras volaba sobre el mar Balear, el avión se encontró con un ovni que comenzó a perseguirlo. Después del aterrizaje, las Fuerzas Aéreas de España enviaron ahí un avión militar, un Mirage F-1, y el piloto inmediatamente detectó el ovni sobre el aeropuerto de Manises, el aeropuerto de Valencia, y luego lo detectó ya en el pueblo de Sagunto. Probablemente el ovni quería visitar las ruinas del castillo romano que está por ahí. Pero cuando el piloto se acercó al objeto, este aceleró a toda velocidad y desapareció. El incidente fue uno de los más comentados de la época, hubo muchos testigos, fue documentado y no se encontró otra explicación más que el origen extraterrestre de este fenómeno. Como ya habrán adivinado, hoy hablaremos sobre ovnis. Bienvenidos. A principios de los 90, el interés por los ovnis se volvió completamente abrumador, ya que había mucha información sobre los platillos voladores, falsos y verdaderos, y la cultura pop también se hizo eco de este creciente interés y comenzó a desarrollar el tema en películas y libros. En las revistas había artículos científicos y varias fotos borrosas de estos platillos voladores y de seres extraños, y en los programas de televisión a menudo aparecían personas que afirmaban haber tenido encuentros con los extraterrestres. Yo nací en el año 89, en el 1989, y yo recuerdo que a mediados de los 90 siempre me daba mucho miedo todos estos programas después de los cuales yo no podía dormir. Pero mi primo, por ejemplo, adoraba la serie Expediente X. Le gustaban todos estos programas y todas estas historias. Le gustaba mucho más asustarme con ellas. Debido a su curiosidad inherente, la gente en todas las épocas estaba preocupada por dos preguntas filosóficas: ¿qué habrá después de la muerte? Y si estamos solos en este mundo pecaminoso, ¿quién estaba ahí arriba? ¿Eran dioses o tal vez chicos como nosotros? ¿Y por qué no vienen a visitarnos? O tal vez lo hacen y no lo notamos. Y por supuesto, en todas las épocas, esta curiosidad ha sido avivada por diferentes corrientes filosóficas, científicos y historiadores. La primera mención conocida de una civilización extraterrestre fue un dibujo datado del año 3300 a.C. que representa un objeto parecido a una nave espacial. Luego había pinturas rupestres similares en la cultura de los pueblos americanos, del cercano oriente y también de Egipto. Los científicos interpretan estos dibujos de diferentes maneras y de hecho no sabemos con certeza qué es lo que se muestra ahí en realidad. Luego, en el primer siglo a.C., Plutarco describe una batalla que ocurrió en Frigia entre Lúculo y un exiliado romano llamado Varius. Justo antes de que las tropas se enfrentaran, apareció un gran cuerpo de fuego, una esfera enorme en el cielo, y las tropas se asustaron, lo consideraron un terrible presagio y la batalla no tuvo lugar. En el primer siglo después de Cristo, Tito Livio describe unas estrellas brillantes moviéndose en el cielo sobre Roma. Y en el siglo X, ya en Bizancio, León Diácono menciona también una estrella muy grande y brillante que voló en el cielo y luego de repente cambió de trayectoria, lo que asustó a la gente y les hizo esperar un evento terrible. En el siglo XVI, Benvenuto Cellini, un destacado escultor italiano, también contó que durante su viaje de Florencia a Roma, él vio un objeto enorme y esférico en el cielo nocturno. Le sorprendió mucho y lo anotó en su diario. En las crónicas rusas del siglo XVII se describe un gran incendio de la ciudad de Ustyuk, durante el cual apareció un gran globo de fuego en el cielo flotando en el aire, que se alejaba poco a poco de la ciudad, cambiando de color de rojo, azul, verde y púrpura. Y a finales del siglo XIX, en 1876, apareció la primera obra, el libro del francés Camille Flammarion, titulado
Los habitantes de los mundos celestes, en el que Camille intentó reflexionar, intentó describir lo que podría existir en otros mundos, sugiriendo que no estábamos solos en el universo y que de vez en cuando éramos visitados por los extraterrestres. Claro que todo eso no tenía pruebas porque todavía no existía tecnologías de investigación, pero estas notas significan que de vez en cuando algo raro realmente pasaba en el cielo y la gente intentaba averiguar qué era. Pero las tecnologías se desarrollaron y en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, el tema de los extraterrestres se tomó mucho más en serio y aquí está lo que lo provocó. El 24 de junio de 1947, el piloto de un avión privado, Kenneth Arnold, estaba volando sobre el monte Rainier en el estado de Washington, en los Estados Unidos. Y de repente, él ve una serie de objetos extraños que no parecen a aviones o dirigibles, parecen a unos platos voladores que se desplazan en formación, se mueven muy rápido y luego desaparecen. Poco después, ese mismo verano, un avión comercial de United Airlines estaba en vuelo y el piloto también observó algo parecido a un platillo volador que emitía luces rojas y pasó rápidamente al lado del avión y desapareció. Y unos días después de que el avión comercial avistara el platillo volador, ocurrió el evento principal que sentó las bases de la ufología, el caso de Roswell. El 2 de julio, un granjero de Nuevo México llamado Mac Brazel estaba pastoreando sus ovejas y en algún momento se dio cuenta de que unas cuantas de sus ovejas habían desaparecido. Salió a buscarlas, pero en su lugar encontró algo que nunca había visto. Descubrió unos restos extraños dispersos por su rancho, grandes trozos de lo que parecía ser papel de aluminio, algunas varas de un metal desconocido y unas cuerdas con jeroglíficos. Mac fue a ver al sheriff del pueblo y le dijo: «Mira, algunas de mis ovejas han desaparecido y en su lugar hay cosas muy extrañas tiradas en mi terreno, cosas que yo nunca había visto en mi vida y no sé de dónde provienen». El sheriff llama a los militares de la base militar más cercana. Estos llegan y comienzan a recoger todos los restos, mientras que Mac se dirige a la estación de radio local, lo que era muy popular en ese momento porque en todas las épocas a la gente le gustaba compartir cosas que ocurren en su vida. Ahora lo hace a través de Instagram, pues en aquel entonces lo hacían a través de radio local. Pues él pide hablar en vivo y empieza a contar que yo estaba pastoreando mis ovejas y me di cuenta de que algunas de mis abejas habían desaparecido. Salí a buscarlas y en lugar de las ovejas encontré los restos de un objeto muy extraño, el objeto que nunca había visto antes. Pues lo está contando todo esto y de repente alguien corta la transmisión. El 8 de julio la base militar emite un comunicado informando que han encontrado un platillo volador. La noticia se difunde ampliamente y aparece en todos los titulares de todos los periódicos, pero el 9 de julio el general de la Fuerza Aérea sale a desmentirla y dice: «Queridos amigos, fue un globo meteorológico que se había estrellado. El granjero simplemente no lo entendió, nuestros hombres tampoco lo comprendieron al principio, estaban tan excitados por el hallazgo que emitieron un informe, un comunicado equivocado de prensa. Así que no se preocupen, no está pasando nada extraordinario, es muy natural». Pero los periodistas no se calman y concluyen que el gobierno nos está ocultando algo, generando así mucha controversia y la manía para el tema. De vez en cuando surgen varias teorías conspirativas, conjeturas y reportes provocadores. Pero como el gobierno no lo comenta y de hecho no hay nadie que lo comente, poco a poco la gente lo olvida. Luego, ya en 1979, 30 años después, surge un informe que dice que en los Estados Unidos hay un área especial llamada Área 51, donde el gobierno guarda los restos del platillo volador que se estrelló en 1947. ¿Por qué vuelve a surgir este tema? Porque este año, el año 1979, un oficial llamado J.C. Marshall, quien participó en la investigación
de los restos en la granja, habla con dos investigadores del caso, con Moore y Friedman, y les dice que yo fui uno de los que encontraron este platillo volador en 1947. Lo encontramos, recogimos sus partes y las llevamos a la base militar, pero luego nos prohibieron hablar de esto. Nos dijeron que contáramos la historia de un globo meteorológico, aunque no fuera ningún globo, y de hecho lo que encontramos ahí no tenía relación con ninguna civilización terrestre. Moore y Friedman van más allá y encuentran al hijo del dueño de la emisora de radio local, quien les dice: sí, yo era pequeño, pero recuerdo que mi papá tenía este granjero en el aire. Comenzó a hablar sobre el platillo volador, pero luego alguien le llamó al papá y le dijo que le revocarían la licencia si seguía alimentando el pánico en la sociedad, que estamos en plena Guerra Fría, hay una histeria anticomunista en la sociedad. Y si ahora los periodistas comienzan a hablar sobre los platillos voladores que vuelan libremente sobre el país, comenzará el pánico real. Friedman y Moore encuentran a una persona llamada Gerald Anderson, cuyo padre fue el vecino del granjero, y este les dice que no solo había un platillo volador, sino también unos cuantos cadáveres, 3 o 4, de los extraterrestres. Y de hecho, fue entonces cuando por primera vez apareció una descripción de los extraterrestres como los conocemos, como los imaginamos hoy, con una cabeza grande, con ojos almendrados y con trajes de tela metálica. A su vez, la fuerza estadounidense hizo una declaración diciendo que este año estuvimos probando una arma específica y lanzamos maniquíes en paracaídas. Y la gente simplemente confundió los maniquíes con los extraterrestres. Es decir, ya olvidaron lo de globos meteorológicos y presentaron una nueva versión de lo sucedido. Pero el apogeo de la historia fue cuando en 1995 apareció un video que se hizo muy popular, muy famoso, y se llamaba Autopsia Alienígena. Era una vieja cinta supuestamente de los años 40 en la que dos cirujanos con batas blancas junto con dos personas de porte militar realizaban una autopsia a un extraterrestre. La cinta fue vendida a Fox News por $125,000 y luego comenzaron a vender videocasetes por $70, así que fue un negocio enorme. Fue revelada por un productor británico, Ray Santilli, que afirmaba que la cinta era auténtica y que la habían adquirido por una gran cantidad de dinero. Y de hecho todo se veía tan convincente que era bastante difícil encontrar fallos. Difícil, pero no era imposible. Con el tiempo aparecieron personas que empezaban a encontrar inconsistencias en las imágenes, criticaban los carteles, decían que en aquella época no podían existir ese tipo de carteles, y también en la cinta había un sello de Top Secret que tampoco existía en 1947. Así que al final Ray Santilli admitió que todo eso era una falsificación, que a ese humanoide lo habían hecho de goma y lo habían llenado con vísceras de pollo, pero al mismo tiempo declaró que la cinta original sí que existía, que la había visto y por eso la había recreado de memoria, porque quería compartir con acontecimientos que de hecho habían sucedido y que había esa autopsia de un extraterrestre, alimentando así el mito sobre el Área 51, donde supuestamente se almacenaban estos cadáveres de los extraterrestres y de su nave espacial. El caso del granjero no fue el único que ocurrió en los años 40. En 1948, 3 aviones de una de las bases militares estadounidenses vieron un platillo volador y lo persiguieron durante un tiempo. Luego, 2 de los aviones perdieron el platillo de la vista y el tercer avión desapareció y luego fue encontrado estrellado con el piloto muerto. En 1951 ocurrió otro incidente conocido como las luces de Lubbock. El 25 de agosto, cerca de la ciudad de Lubbock, en el estado de Texas, se ha visto una cadena de luces rojas que se movían rápidamente en el cielo y varias personas en diferentes partes de la ciudad
las observaron y esto apareció en los periódicos. En este momento, los profesores del Colegio Tecnológico de Texas estaban estudiando el cielo y también vieron estas luces rojas. Y el 26 de agosto, los mismos objetos aparecieron ya en el estado de Washington. Volaron por un tiempo rápidamente en el cielo y luego también desaparecieron. En la noche del 30 de agosto, un estudiante de la Universidad de Texas, Carl Hart, estaba acostado en su cama en su habitación mirando por la ventana y de repente él también observó una cadena, un grupo de 18 a 20 objetos, luces ya blancas. Tomó su cámara y caminó hacia el patio trasero de la casa para ver si las luces volverían y logró tomar un total de 5 fotos de las luces blancas antes de que éstas desaparecieran. Hay que decir que para el momento en los Estados Unidos ya existía un proyecto llamado Signo, que se dedicaba a recopilar información sobre todos estos ovnis. En 1952 apareció otro proyecto llamado Libro Azul, creado por parte de la Fuerza Aérea, cuyo objetivo era determinar la naturaleza de los ovnis y, lo más importante, evaluar si representaban una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y en el mismo año, en 1952, ocurrió otro caso muy interesante que también contó con miles de testigos y pasó a la historia con el nombre de Carrusel de Washington. El carrusel comenzó el 19 de julio, cuando un controlador aéreo del aeropuerto de Washington vio en sus radares unos 7 objetos no identificados. Intentó comunicarse con estos objetos, pero ellos no respondieron. Al principio permanecían inmóviles y luego comenzaron a moverse bruscamente y entonces el controlador aéreo se comunicó con su colega de otra estación y este le respondió: sí, yo también los veo. Mientras tanto, los objetos se dirigen hacia Washington y simplemente se quedan suspendidos sobre la Casa Blanca y el Congreso. Entonces se desata el caos y solo a las 3 de la madrugada 2 cazas llegan para patrullar el cielo sobre Washington, pero no ven nada y regresan a la base. A las 5:30 de la mañana los objetos aparecen otra vez y a las 9 de la mañana todos los periódicos publican titulares diciendo que los extraterrestres están a punto de atacarnos. Durante una semana la gente habla del caso sin parar y el 26 de julio los radares del Washington vuelven a capturar los mismos ovnis. Otra vez pasan 2 horas en discusiones sobre quién debería volar a dónde y solo a las 11:20 de la noche 2 cazas otra vez llegan para patrullar el cielo de Washington, detectan los objetos, intentan perseguirlos y en algún momento uno de los cazas se ve rodeado de 4 ovnis. El piloto solicita instrucciones, pero la base permanece en silencio, no saben qué responder y en unos minutos los ovnis desaparecen. Por la mañana los eventos de la noche otra vez vuelven a aparecer en las portadas de todos los periódicos. Y el 29 de julio el Departamento de Defensa realiza una conferencia de prensa en la que dicen: no se preocupen, es un fenómeno muy natural, algo muy común. Una inversión de corrientes del aire, unos meteoros y bólidos que llegan del espacio y crean ese tipo de ilusión óptica. Se han registrado miles de esos fenómenos en otras partes del mundo, no se preocupen. Está claro que tales explicaciones solo alimentan diversas teorías conspirativas, que las autoridades otra vez nos están ocultando algo, que en realidad están en contacto con extraterrestres e incluso reciben algunas tecnologías secretas de ellos. Aparecen personas que afirman no solo haber visto los platillos voladores, sino también haber viajado en ellos. Dicen que fueron llevados al espacio y visitaron Venus, Marte y otros planetas. El tema se expande en Europa. En 1966 surge el fenómeno UMO, una historia que también causó mucho revuelo y alimentó la moda de los ovnis. El 6 de febrero de 1966, el ingeniero español José Luis Jordán Peña declaró haber contactado con representantes de una civilización extraterrestre. Afirmó haber visto un platillo volador con el jeroglífico de esta civilización e incluso proporcionó una foto.
Naturalmente esto apareció en la prensa y poco tiempo después otro español, Fernando Sesma, también declaró estar recibiendo cartas de extraterrestres escritas a máquina. Según estos dos hombres, todas las cartas pertenecían a la civilización Numo y cada página estaba sellada con su jeroglífico. Las cartas circulaban por España y Francia hasta principios de los años 90. En total se recibieron alrededor de 260 cartas en las que se describía la vida en el planeta Humo, los argumentos filosóficos sobre el papel de la humanidad para el universo, así como los problemas de los terrícolas y formas de resolverlos. Se decía que la civilización Humo estaba estudiando a nuestra civilización y a través de las cartas nos explicaban qué hacer y cómo hacerlo. Fuera de España y Francia, las cartas se recibieron con gran escepticismo. Las fotografías se desmintieron de inmediato, se consideraron falsas y en las mismas cartas no había nada nuevo, nada que indicara un nivel de desarrollo superior al de la civilización terrestre. Así que al principio de la década de los años 90, José Luis Jordán Peña admitió que toda la historia era una farsa y se adquirió su autoría. Y aún así, las cartas continuaron circulando por el mundo y en 2012 ya comenzaron a llegar a través de Twitter. Finalmente instalaron Internet en el planeta Humo. Y la versión más popular y más razonable de todo eso, del origen de las cartas, es que fueron obras de un movimiento religioso, de unas sectas o algunos partidos que de esa manera querían difundir sus ideas haciéndose pasar por seres superiores. Aunque claro, todavía hay gente que cree en el origen extraterrestre de estas cartas. En los años 70 ya comenzaron a ocurrir eventos un poco más serios que fueron documentados y no recibieron ninguna explicación razonable. Y una de las más fiables de esas historias ocurrió el 19 de septiembre de 1976 en Irán. A medianoche los residentes de la capital de la ciudad de Teherán comenzaron a llamar a las autoridades con la siguiente información. Algo muy extraño está pasando en el cielo. Hay un objeto enorme que permanece suspendido en el cielo sin moverse y brilla con todos los colores posibles. El comandante del distrito envió un avión de combate al lugar y a la 1:30 de la mañana el piloto, el capitán del avión, informó a la base que veía al objeto a 110 kilómetros de distancia. Tan brillante era. Se le ordenó acercarse y cuando el piloto se aproximó al objeto a unos 40 kilómetros, de repente perdió las comunicaciones y el control de instrumentos. Asustado, el piloto decidió regresar a la base y el objeto permanecía suspendido en el cielo, así que se decidió enviar otro avión pilotado por el capitán Jafari y este experimentó fenómenos aún más extraños. Cuando se acercó al objeto, que brillaba con todos los colores posibles, Jafari notó que de este ovni principal se separó otro ovni. Jafari también se asusta porque este segundo ovni está volando hacia él. El piloto quiere derribarlo con un cohete y en ese momento su navegación deja de funcionar y él no puede lanzar el misil. Jafari decide regresar a la base. Al alejarse del objeto principal, todos los instrumentos volvieron a funcionar y mientras tanto ya 4 objetos pequeños se desprendieron del ovni principal. El primero, el pequeño, estaba persiguiendo a Jafari. Los 2 estaban en el aire, permaneciendo suspendidos cerca del ovni principal y el 4 objeto pequeño aterrizó suavemente en el suelo. El aeropuerto más cercano registró que estos objetos pequeños volaron por un tiempo alrededor de la torre de control, desactivaron todos los equipos y luego regresaron al objeto principal y desaparecieron. Jafari relató que nunca había visto nada parecido en su vida. Los objetos se movían a una velocidad que ninguna aeronave militar podía alcanzar y el objeto principal tenía el tamaño de un avión, pero era tan brillante que se veía a una distancia de 110 kilómetros.
Al día siguiente, un equipo de investigación llegó al lugar donde uno de los objetos había aterrizado, pero no encontraron ningún rastro. Y esa misma noche, un satélite espía militar estadounidense también registró alguna anomalía en esa zona y las noticias llegaron a Europa, a los Estados Unidos, provocando así una ola de pánico. Pero otra vez todo fue explicado como algunos fenómenos naturales y el tema fue cerrado. El siguiente caso misterioso fue el incidente ovni de Manises que tuvo lugar el 11 de noviembre de 1979 cuando un avión comercial de la compañía española con 109 pasajeros a bordo se vio obligado a solicitar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Valencia en Manises. Volaba de Salzburgo a Canarias con una escala en Palma de Mallorca y poco después de despegar de Palma de Mallorca, alrededor de las 11 de la noche, el equipaje del avión vio unas luces en el aire que cambiaban de color entre rojo, blanco y verde. La tripulación se puso muy nervioso porque las luces se acercaban rápidamente al avión y parecía que iban a chocar con alguna aeronave. Para evitar el riesgo de una posible colisión, el piloto elevó su aeronave, pero las luces hicieron lo mismo y ya estaban alrededor de 1 kilómetro de avión, así que el piloto solicitó un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Valencia, cambió su rumbo y las luces abandonaron la persecución y el avión produjo el aterrizaje. Al mismo tiempo, otro avión, un avión militar, despegó de la base más cercana para identificar dichas luces y el piloto, el capitán Fernando Cámara, no tardó en encontrarse con esta gran luz roja que permanecía estática sobre Manises, sobre el aeropuerto de Valencia. Al acercarse al objeto se dispararon los sistemas de amenaza del avión y el objeto desapareció de la vista, pero pronto el capitán recibió información sobre un nuevo eco del radar que indicaba que el objeto ya estaba en el cielo sobre el pueblo de Sagunto. Ahí el objeto brillaba ya con una luz blanca, así que podía ser otro ovni similar, pero cada vez que el avión se acercaba al objeto, este aceleraba y al final desapareció rumbo a África. Tras 1 hora y media de persecución y debido a la falta de combustible, el capitán Fernando Cámara se vio obligado a volver a su base y contar todo lo que había visto. Naturalmente, el evento fue discutido por varias agencias, se entrevistaron a los pilotos y a otros testigos y surgieron diferentes teorías. Algunos dijeron que se trataba simplemente de la radiación de una de las plantas químicas en Valencia, que supuestamente se refractaba en la atmósfera y al mismo tiempo interfería con la aviónica. Luego surgió la teoría de que la aviónica del piloto se apagó porque en ese momento la Sexta Flota de los Estados Unidos, ubicada en la zona mediterránea, estaba en situación de alerta por la crisis de los rehenes en Irán y que las interferencias sufridas fueron atribuidas a las posibles contramedidas electrónicas por parte de la Sexta Flota estadounidense. Pero los pilotos rechazaron todas estas teorías diciendo que nosotros sabemos qué significan las contramedidas electrónicas y la radiación no tiene nada que ver con esto. Y entonces, al no encontrar ninguna explicación razonable, la historia gradualmente salió de la discusión pública, aunque fue registrada de manera muy precisa y clara. Y el último caso muy famoso y grabado ocurrió ya en el siglo XXI y en gran medida motivó al Congreso de los Estados Unidos a redactar las instrucciones para los pilotos. El caso se llamó Tic Tac debido a la forma de los ovnis que recordaba los caramelos Tic Tac. El 10 de noviembre de 2004, durante los ejercicios navales frente a la costa de California, las tripulaciones y los radares del destructor Princeton y del portaaviones Nimitz detectaron unos objetos voladores no identificados que se movían a una velocidad muy alta y maniobraban con una aceleración imposible para cualquier avión conocido. Los objetos estaban bastante lejos de los barcos, eran más visibles por la noche debido a la luz que emitían y aparecieron y desaparecieron durante varios días, así que el 14 de noviembre el mando de los barcos decidió enviar ahí un avión de ataque
y 2 cazas para identificar este fenómeno. Al acercar a la zona del mar donde los radares detectaron los objetos, los pilotos vieron una zona del agua burbujeante de 100 metros en diámetro. Incluso había olas, como si el agua rompiera sobre un objeto grande que estaba bajo del mar, parecido a un avión de Boeing. En unos segundos, los pilotos también notaron un objeto que ya estaba flotando en el aire a una altura de 15 metros, con movimientos muy caóticos. Entonces uno de los pilotos dirigió su caza directamente a este ovni que estaba flotando en el aire, pero el ovni aceleró bruscamente y desapareció en menos de 2 segundos. Los pilotos regresaron al portaaviones y reportaron lo que habían visto, y el mando decidió enviar 4 cazas ya equipados con cámaras infrarrojas. Estos se despegaron, al poco tiempo detectaron a los ovnis y comenzaron a grabarlos con sus cámaras hasta que estos desaparecieron en una dirección desconocida. Did you box moving target? No, I took an auto track. Oh, okay. Oh my gosh, dude. Wow, look at it fly. La historia fue clasificada por los servicios de inteligencia de inmediato y solo en 2017 uno de los vídeos llegó a la prensa, llegó a los medios. Al principio todos decían que era falsa, pero en 2019 la Marina de los Estados Unidos reconoció la autenticidad de estas grabaciones. Luego se realizaron audiencias cerradas en el Congreso y en 2020 el Pentágono publicó todas las grabaciones en su propio sitio web, donde pueden encontrarlas ahora. Esta vez no se ha dado ninguna explicación del posible origen terrestre de estos tic-tacs. No parecían a unos meteoros, ni a gansos, ni a reflejos de la luna. El informe elaborado por el Pentágono dice que el objeto no era una aeronave de los Estados Unidos, ni de cualquier otro país. El objeto podía alcanzar velocidades superiores a las de cualquier aeronave conocida. El objeto podía volverse invisible al ojo humano y a los radares. Y al parecer el objeto podía operar bajo el agua. El año pasado, en julio de 2023, por primera vez en la historia, se llevaron a cabo audiencias parlamentarias en los Estados Unidos dedicadas completamente al problema de los objetos voladores no identificados. Hablaron 3 personas: David Fravor, experimentado piloto militar; David Grush, un oficial de inteligencia; y Ryan Fravor, también es un piloto militar. Ellos hablaron sobre sus encuentros con ovnis que habían visto con sus propios ojos y habían detectado en los instrumentos de sus aviones. David Fravor mencionó que por primera vez había visto un ovni en 2004 en California. Y según su información, desde 2004 a 2021, solo en los Estados Unidos, hubo 150 episodios similares. El segundo piloto, Ryan Graves, habló en la misma línea. Dijo que también había visto platillos voladores, que había información al respecto en el Pentágono y que los servicios de inteligencia del país estaban investigando el tema, y todo esto fue dicho bajo juramento. Los pilotos expresaron la opinión de que el gobierno de los Estados Unidos seguramente poseía restos de ovni, que estaban llevando a cabo proyectos de la ingeniería inversa con estos ovnis para estudiar la tecnología y poder aplicarla en la industria militar. Y ellos destacaron la necesidad de transparencia y publicidad de tales actividades para que los ciudadanos no estuvieran en la ignorancia y supieran que el Estado no les ocultaba nada. David Grush, un oficial de inteligencia, subrayó que los empleados que estaban involucrados en tales proyectos, en tales programas de investigación, a menudo se enfrentaban diversos problemas y se veían sometidos a presiones si hacían pública esa información, por lo cual siempre era top secret, pero no debía ser así. El Departamento de los Estados Unidos, por supuesto, se distanció de estas afirmaciones diciendo que todo eso era una locura. Aseguraron que, aunque registraban un montón de avisos sobre ovnis, el 99% de todos estos casos resultaban ser cometas, meteoros, dirigibles o simplemente reflejos de luz.
Y sin embargo, existen casos de los que les he contado hoy que recibieron confirmación documental y no pueden ser ni meteoros, ni dirigibles, ni reflejos de la Luna. Y por supuesto, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos está al tanto de ellos. Hoy en día, tanto instituciones gubernamentales de varios países como organizaciones privadas y diferentes investigadores están involucrados en el estudio de los ovnis. En 2022, la NASA anunció el lanzamiento de un nuevo proyecto, un nuevo programa para estudiar la naturaleza de los ovnis, con el objetivo de recopilar y analizar todos los datos que ya tenían. Incluso se han creado nuevas instrucciones para los pilotos que especifican cómo registrar tales fenómenos. Y cabe mencionar otra vez la famosa Área 51, donde supuestamente se guardan los cadáveres de extraterrestres y los restos de naves espaciales. El área, por supuesto, existe, pero según el gobierno estadounidense, simplemente es una zona dedicada a pruebas de diferentes equipos militares, por lo cual está clasificada. Pero en 2019, una de las páginas de Facebook llamó a asaltar esta zona para averiguar qué estaba pasando allí. La idea se volvió extremadamente popular y el número de seguidores de la página superó los 3 millones de personas, lo que llevó a las autoridades a tomar medidas adicionales para proteger esta zona. El 20 de septiembre de 2019, alrededor de 4.000 personas se reunieron en las cercanías de la base, pero en lugar de un asalto encontraron un festival musical con una variedad de artistas. Solo unos pocos realmente intentaron entrar en la base, empezando a cavar túneles, por lo que fueron arrestados de inmediato. Los demás se divirtieron, disfrutaron de la música, tomaron cerveza y descansaron. Así que el verdadero propósito del Área 51 sigue siendo desconocido. ¿Qué quiero decir en conclusión? A lo largo de su existencia, la humanidad ha enfrentado muchos fenómenos misteriosos. Algunos con el tiempo encuentran una explicación científica, otros permanecen sin resolver y a menudo dan una razón para soñar, fantasear y ganar dinero con todas estas fantasías y sueños. Y al mismo tiempo, estos fenómenos nos hacen seguir investigando el planeta y el mundo que nos rodea para comprenderlo mejor y para comprender mejor a nosotros mismos. Y seguramente hay muchas más cosas que aún debemos descubrir. Así que sigamos estudiando los acontecimientos que nos ocurren, interesándonos por la ciencia y reflexionando sobre lo aprendido para saber sacar conclusiones correctas y vivir en armonía con la naturaleza. Y gracias por ver mis episodios históricos y por todos los me gustas que me dejan. Todavía estoy tratando de averiguar cómo funcionan los algoritmos de YouTube y sigo estando un poco sorprendida cuando un vídeo tiene 100.000 visualizaciones y el otro tiene solo 100. Pero estoy segura que muy pronto lo solucionemos juntos. Escriban en los comentarios si alguna vez han visto un ovni o quizás sus familiares o sus amigos hayan visto un ovni o conozcan sobre el caso del que yo no he hablado. Estoy segura de que será muy interesante leerlo para todos. Y nos vemos en la próxima historia. Chao, cacao.